Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda para esta pequeña serie donde vamos a hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy diferente de la justicia del hombre. Vamos a ver que hay grandes diferencias. Y quiero empezar con una cita que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo nos habla de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que en la iglesia poca gente tiene un concepto claro de lo que es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿No? Y vamos a tener que ver un poquito, varias cosas, porque no podemos confundir, y eso es lo que pasa mucho en la iglesia, la justicia de Dios con la santidad. Otros piensan también que la justicia tiene que ver con una vida de integridad o de equidad. Otros también admiten que la justicia en el hombre regenerado, en la persona que nació de nuevo, piensan que la justicia se mide y tiene que ver con el motivo de nuestro corazón. Y todos estos conceptos realmente están falsos, no son correctos. El motivo juzga las obras de pecado, pero no juzga el estado de justicia. Entonces, lo que podemos ver es que la justicia de Dios no depende mucho de nosotros, sino depende de la obra de Cristo. Depende de la obra en la cruz y nuestra actitud hacia esta obra que Jesús hizo por nosotros. La justicia es un regalo que podemos obtener a través de la gracia, a través de la fe. Y vamos a ver que hay muy pocas cosas donde nosotros entramos. Jesús hizo la obra para cada uno de nosotros. Entonces, la santidad, todo eso es correcto, tiene que ver, pero es un proceso que viene después de que la justicia se ha hecho hacia nosotros y no provoca la justicia de Dios. La justicia de Dios fue hecha sobre Jesús. Él fue quien fue juzgado, que pasó por el tribunal ahí, que fue al infierno por nosotros. Él peleó nuestra batalla y Él ganó esta gran victoria sobre el pecado, sobre la muerte, porque pues Él fue hecho pecado. Quiere decir que todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él y nosotros somos libres al momento que reconocemos esta obra, libres de lo que el pecado nos llevaba a la muerte, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Y nos podemos preguntar, ¿y por qué necesitamos la justicia de Dios? Claro. ¿Por qué se habla de la justicia de Dios? ¿Por qué es tan importante entender ese principio, ¿verdad? Es un principio espiritual, divino, que tenemos que entender, porque si no entendemos qué es y por qué se necesita, ¿por qué se necesita la justicia? Pues no le vamos a dar la importancia que le tenemos que dar. Claro, ¿no? Entonces, tal vez, ¿por qué necesitamos la justicia? Pues necesitamos la justicia de Dios, porque hasta que Jesús llegue a la tierra, todos los hombres estaban condenados. Exacto. Condenados a muerte, porque el pecado de la paga del pecado es muerte espiritual, separación de Dios y de todos los privilegios y todo lo que Dios tenía planeado antes en la creación, que se perdió, ¿no? Entonces se necesita un juicio
alguien que paga por estos pecados para que podamos tener una restauración de nuestras posiciones. Lo podríamos ver a la luz de un delincuente, por ejemplo, en donde está cometiendo faltas y por lo tanto tiene que ser condenado. Sí. Entonces, pues un delincuente tendría que ir a la cárcel, tendría Exacto. que tener este tipo de consecuencias por sus actos, Exacto. a menos de que alguien venga, por ejemplo, y pague esa fianza, Sí. ¿no? Y viéndolo a la luz de la historia de la Biblia, ¿verdad? Ajá. De la historia de la humanidad, a la luz de la Biblia, podemos ver que cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto, Sí. Sí, claro. sin necesidad de establecer una justicia en él, porque no había pecado, no había mancha, no había transgresión, Exacto. ¿no? Pero en el momento en que peca el hombre, entra la transgresión y por lo tanto ya hay una necesidad de recibir un juicio para justificación o para condenación. Exacto. Y en el momento en que las personas, porque la justificación está disponible para todos. Esa es la voluntad en el corazón de Dios. Pero no todos los hombres lo saben, No. y no todos los hombres lo aceptan. Exacto. Hombres me refiero a la humanidad. Sí, sí. Pero es el requisito para poder tener la justicia Ajá. de Dios en nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Sí. Es algo personal, ¿verdad? Y es algo que se tiene que ¿Qué pedir? decir: yo anhelo, Sí, por sí, favor, exacto. sálvame, por favor, justifícame. Por supuesto. Porque si no me justificas, entonces me voy a ir a toda una condenación. Exacto. Y no una condenación en este mundo, sino una condenación eterna, Exacto. ¿no? Mucho Entonces, qué peor. importante entender. ¿Y por qué necesitamos ser justificados? Pues necesitamos ser justificados por la misma razón que necesitamos salir de una cárcel o de un acto de condena perpetua o cualquiera que haya sido lo que el juez en un momento dado declaró. Exactamente. Pero yo creo que pocas personas en el mundo ven a Dios como un juez, ven a Jesús como un juez, Ajá. ven a esa necesidad de ir a un tribunal que va a ser un hecho, Claro. ¿no? Todos vamos a pasar por ese juicio y pues unos va a ser para bendición y otros para condenación, Exacto. Exacto. ¿no? Entonces tenemos que entender, y qué importante entonces estudiar qué es verdaderamente la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿no? Y obviamente ningún hombre en esta tierra era capaz de pasar el juicio y como evitar la condenación. Porque, como dice la Biblia, no hay un justo, ni aún uno. Para ser justos, el hombre tenía que no haber pecado nunca. Nunca. Y Nunca. también no haber nacido Entonces, de una descendencia exactamente. pecadora. Entonces ya con eso ya es imposible, porque ya la naturaleza Exacto. pecaminosa, ¿verdad? Ya está en todo ser humano que nace, y a eso pues agrégale todos los pecados personales y todas las faltas personales. Sí, no, imposible. Entonces, Dios tuvo que tener esta opción en Cristo, ¿no? Que podía venir a la tierra, vivir como nosotros, no pecar, pero ir al juicio por nosotros. Jesús, de hecho, no es un sacrificio, es un sustituto. Y eso es muy importante, es diferente de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que ahí no borraban el pecado, no podían salvar a la gente, nada más nos protegían un año. Ahí Él como sustituto está en nuestro lugar, y ahí el pecado tuyo, el mío, va a estar sobre Él, y Él va a recibir la condenación a muerte
y por eso murió en la cruz. Bien, creo que vamos a un corte y regresamos. Regresamos hablando de la justicia de Dios, hablando de Jesús que es nuestro sustituto en la cruz, es Él que realmente pagó por nosotros, porque como vimos ahí en la cita de Corintios, Él fue hecho pecado, porque no había pecado, pero fue hecho pecado también por una razón, para bajar al infierno, porque es ahí donde se tenía que recuperar lo que se había perdido, recuperar lo que la justicia nos iba a dar. ¿Qué es lo que a la justicia de Dios nos puede dar? Pues la justicia de Dios establece otra vez una posición para el hombre. Una posición que podemos obtener por gracia, por fe, ¿verdad?, en la obra de la cruz. La posición es la posición de hijo de Dios. Y ahí vale la pena mencionar que antes de recibir la justicia a través de la obra de Cristo Jesús, ¿verdad?, no podíamos ser hijos de Dios, por lo cual la Biblia dice que éramos hijos del diablo. Exacto. Y yo sé que esto suena muy fuerte. ¿Cómo crees que somos hijos del diablo? Pareciera que, ¿no? Sí. Y la verdad es que nos impacta el concepto, pero es la verdad. Así es. Aquí no hay con que estoy un poquito con Dios, pero otro poquito acá y estoy otro. No. Aquí hay dos mundos. Aquí hay dos gobiernos. Y está o el gobierno de Dios o el gobierno del diablo. Está o el gobierno del bien o está el gobierno del mal. Sí. No, pero yo soy una persona que hago buenas obras y yo no he matado a nadie y yo no robo y yo hago el bien. Está bien, son buenas obras, Sí. pero las buenas obras no te llevan a ser un hijo de Dios. Exacto. Lo único que te lleva a ser un hijo de Dios es la obra de Cristo Jesús. Y lo que yo tengo que hacer es reconocer no solo quién es Cristo, no solo lo que hizo Cristo, no solo reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, sino entregarle mi vida y dejar mi vida del mundo para vivir una vida en Cristo. Sí, claro. Ese es el requisito para ser un hijo de Dios. Sí. Entonces yo sé que es muy fuerte, pero la verdad es que la mayoría de las personas, o las personas que no han recibido a Cristo en su corazón verdaderamente, nacieron con la naturaleza pecaminosa. Exacto. Y siguen con la naturaleza pecaminosa. Lo único que nos limpia de la naturaleza pecaminosa con la que nacemos es el lavamiento por la sangre de Cristo. Así es.
Y entonces sí nos convertimos en, dice la Biblia, nueva criatura, y entonces podemos decir hijos de Dios. Exacto. Pero antes de eso seguimos siendo hijos del diablo. Pues sí. Hijos, vamos a decir, hijos de la naturaleza pecaminosa. Exacto. Cargando con esta naturaleza. Cargando con ese pecado Sí. que no puede ser quitado, ni por buenas obras, ni por nada. La única manera es entrando en esa obra milagrosa, hermosa, reconociendo que Cristo dio su vida para limpiar la tuya. Exactamente. Mientras no entendamos que necesitamos a Jesucristo para limpiar nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos viviendo en la naturaleza pecaminosa. Sí, sí. Y es ahí donde mucha gente confunde lo que es la justicia de Dios con la justicia secular, que es muy diferente. Cuando vas a la justicia secular, en general vas para una condenación, y en cambio la justicia de Dios es para realmente restauración de tu vida. Claro. Y es muy diferente. No vamos a ser condenados, sino liberados de lo que nos condenaba. Y cuando el hombre no entiende esto, pues caímos en muchas cosas que se ven en las religiones. Por ejemplo, muchos establecieron sistemas, las indulgencias, los credos, Claro. las adoraciones a santos, pensando que ellos nos podrían interceder por nosotros, y como están ya en el cielo pueden hablar o abogar a tu favor con Dios, y estas cosas, ¿verdad? Otros piensan que es el bautismo que te limpia y que te hace santo, y que ya no estás bajo ¿cómo se llama? Condenación. Todo Claro. esto obviamente son creencias humanas, son esfuerzos humanos para poder acercarse a Dios. Y diría yo esfuerzos fáciles. Sí, por supuesto. Esfuerzos fáciles porque la verdad, bueno, tenemos que ver cómo entró el pecado en el hombre por una decisión. Ujú. Una decisión en donde el hombre decidió desobedecer Así es. a Dios. Así es. Entonces, el hombre tiene que restaurarse para poder tomar la decisión de obedecer a Dios. Exacto. Y recuperar entonces ese estado sin mancha que tenía antes. Exactamente. No puede ser por buenas obras, porque el pecado no entró al mundo por una mala obra. No. El pecado no entró al mundo porque Adán le habló mal a Eva o hizo o no fue bondadoso con Eva. No, fue por traición. Sí, claro. Fue una traición a Dios, a su creador, y sabía perfectamente bien cuáles eran los lineamientos y lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Claro, y lo había que no sido podía enseñado. hacer. Sí. Entonces, ese acto de toma de decisión, de rebeldía en contra de Dios, tiene que restaurarse de la misma manera. Un acto voluntario de entregarse a Cristo. Exactamente. Y es también ahí donde muchas cosas pueden cambiar cuando entendemos el concepto de la justicia de Dios. Todos los hombres son condenados a muerte por la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo lo que tú puedes hacer no te va a cambiar la naturaleza, la esencia. La única manera es quitar esta cosa, que es este espíritu corrupto, pecador, quitarlo y reemplazar por uno nuevo. Claro, y estamos hablando de que yo no puedo reemplazar algo espiritual, sobrenatural, con una buena obra natural. No. Tengo que hacerlo en mi espíritu. Exacto, exacto. Y ahí es donde entra esta obra sobrenatural de limpieza que hace el Espíritu Santo
en cada una de las personas, en el espíritu de cada una de las personas. Hacer una buena obra para alguien está bien, pero no cambia mi espíritu. No. Por eso Dios tiene que quitar este espíritu que eras tú antes, y poner una nueva persona y un nuevo espíritu, ¿no?, que conecta otra vez con tu alma dentro de este cuerpo, y este espíritu ya regenerado, nuevo, que no tiene la marca del pecado, es este espíritu que puede seguir y que tiene acceso a la vida eterna con Dios. Eso es tremendo, eso es el nuevo nacimiento. Quiere decir que morimos y resucitamos con Cristo, pero nueva creación. Es lo que dice segunda de Corintios 5:17, que ahorita somos una nueva creación, nueva criatura, y que el pasado ya no está ahí. La marca del pasado de la humanidad, que es el pecado, ha sido quitado, arrancado de ti, y en este momento ya no se ve el pecado. Por lo tanto, ya tienes derecho a tu nueva posición en Cristo Jesús. Tienes derecho a estar en el cielo sentado a la diestra del Padre y tener una conexión personal y directa con Él. Eso es lo que cambia, eso es lo que hace la justicia de Dios. Entonces vamos a ver, vamos a seguir esto en el próximo programa, porque queremos hablar de las creencias que son equivocadas y que a veces nos impiden tener acceso a la vida eterna, que es nuestro derecho como cualquier persona en esta tierra. Hasta aquí llegamos en este programa. Vamos a seguir en el siguiente, y mientras, recuerdan, siempre en victoria.